están? Perdón que tenga la cámara apagada por el tema de conexión. Tranqui. Me estoy sumando hoy por primera vez y estoy como un poquito medio perdida. Y bueno, estaba atenta escuchándolos, me parece sumamente interesante. ¿Te llegó al mail ahí, Stephanie, las diapos de la clase de la presentación anterior? Sí, me llegó, pero justo yo estaba de vacaciones, perdón. No pensé que esto iba a empezar antes y no pude verlo, sinceramente. Por eso me Tranqui, estoy tranqui. sumando ahora y estoy un poco perdida, pero ya me voy a poner el No, día no, con no, eso. tranqui. La idea es como que quede ahí la tarea y que puedas sumarte para que en la que viene ya, de hecho hoy ya van a salir algunos ejercicios más para la que viene. Eh, Genial, muchas Así gracias. que tranqui. Hoy vamos a subir, como hicimos en la clase pasada, unas lecturas vinculadas a la clase siguiente, o sea, con las de la pasada. Estamos como debatiendo alguna cosa en esta y con la que vamos a dejar hoy queda para la que viene. Eh, em, Flor, ahí querés comentar algo en relación ahí a tu autobiografía en esta relación entre una dimensión de estructura y una dimensión concreta de lo particular en el básquetbol uruguayo. Estoy pensando, no sé, el ejemplo que más se me viene a la cabeza es sobre mi hermano, por ejemplo, que él empezó a jugar básquetbol porque unos jueces abrieron una escuelita en el barrio y un día pasando folletos, mi hermano llegó a casa y dijo, ay, mira, van a haber clases de básquetbol en la esquina. Y él con todos los amiguitos ahí del barrio fueron y él se quedó, fue todos los días practicando, no sé qué. Y justo hubo un partido amistoso con Peñarol, que mi hermano es hincha de Peñarol, y él le dijo a uno de los entrenadores, ah, yo quiero jugar para Peñarol. Entonces le dijo, bueno, vení, probate. Y él fue y así quedó. Y bueno, ahora juega en un club federado donde su círculo social son todos los compañeros del club y cómo fue, o sea, creciendo como en ese entorno. Ahí tenés también, le agrego, Florencia, esta idea de también en términos más personales la estructura también prevista del deporte, que tiene ciertas oportunidades. Yo no sé cuántas oportunidades capaz que vos en lo personal, según lo que propiamente detallabas en el espacio ahí de diálogo y después en la autobiografía, ¿cuánto en realidad de esos espacios tuviste o tenés la posibilidad de transitar, o si en realidad fueron otros los espacios, o si había un gusto por eso, que me parece que también ahí hay como un poco de esto de la relación entre estructura y incorporación. Eh, hay hay un trabajo de Bourdieu de la distinción que justamente el planteo básicamente es que en realidad hay elementos concretos que se enseñan o que se aprenden más que se enseñan. Y en eso, eh, quien podía aprender determinadas prácticas deportivas antes eran algunos y no otros. Hoy capaz que eso, por lo menos hay intenciones de que suceda diferente. Pero ahí hay también como algunos de los elementos. Y lo otro que me parece que está bueno reparar ahí es que vos también dentro, siendo parte de ese entorno deportivo, hoy estás produciendo en términos de un marco específico desde la sociología o desde las ciencias sociales más que desde la sociología, sobre deporte, que capaz que en realidad no tenía por qué llegarte si no había como una relación directa con el fenómeno en términos de masivo, con el fenómeno en términos de lo que impacta, de lo que es, de lo que supone a nivel social. Entonces, me parece que ahí hay como una cuestión importante. Y dentro de tu estudio hay otra cuestión ahí bien interesante que es, podemos hablar de que existe un deporte a nivel mundial, que es el básquetbol, ¿sí? Con sus federaciones, con sus ligas, con sus particularidades, pero que al mismo tiempo pensar cómo se incorporan, capaz que puedes contar ahí un poco vos, pero cómo se incorporan el talento extranjero en la liga uruguaya
no es la misma forma en que se incorpora el talento extranjero en España. O cómo eso supone una relación diferencial en Estados Unidos. Porque ¿quién llega a Uruguay? ¿Cómo eso impacta en la incorporación del Uruguay del básquetbol? O sea, hay como un montón de cuestiones que me parece que hasta dentro de tu planteo específico de investigar el básquetbol y la movilidad del talento extranjero, hay una relación directa entre un sistema que opera, ¿sí? Que básicamente, en el caso tuyo, hay como ciertas lógicas que tienen que ver con el rendimiento deportivo, cuánto rinde un talento para poder ser incorporado en un equipo de básquetbol uruguayo, básicamente. Eh, 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 pero que al mismo tiempo ahí se marcan como esas tensiones de decir, bueno, hay un sistema que es el del rendimiento, pero en Uruguay también tienen ciertos matices. Esa incorporación, ese rendimiento. Nada, a mí me quedó marcado en en una de las entrevistas que hizo Florencia la idea de que en realidad en Uruguay es menos exigente la liga, entonces es más fácil para el extranjero adaptarse, porque no hay una exigencia deportiva también para alguien que viene con determinados pisos, por llamarlo de alguna manera, de rendimiento, ¿no? No sé, ahí veo que hay otra de las relaciones re interesantes para ver en esto de sistema, estructura con particularidades locales, ¿no? O sea, cómo eso juega todo el tiempo en cualquier ejemplo que querramos eh, poner arriba de la mesa. Más Este, allá del rendimiento, creo que o sea, lo que he visto, lo que sale en todas las entrevistas, que es el factor más atractivo de Uruguay, es que la liga se juega en la misma ciudad, que es lo que destacan todos los jugadores que vienen, que no tienen que viajar 10 horas en ómnibus o 3 horas en avión, ir y venir. Lo que destacan es que juegan un partido y a la hora ya están en su casa, bañados, dormidos en su propia cama. Que a y llega veces el que tiene, llega el que podría tener nivel Flor para otro país, por ejemplo, o estás viendo ahí que hay algunas dimensiones particulares que es que llega y que en realidad sale de otro país. por lo general, yo el otro día tuve una entrevista con un representante que lo que me decía es que los jugadores jóvenes no ven a Uruguay como una opción. Es una opción más para los jugadores más veteranos que ya conocen el entorno, los países, como que ya tienen más cancha, entonces saben que en Uruguay van a estar más tranquilos. Es como una forma bueno, ya empezar a bajar el ritmo. Y otro jugador me contaba, por ejemplo, que o sea, si bien como que el sueño de llegar a la NBA, el siguiente nivel sería, bueno, estar en Europa. Y ahí todos los jugadores, como que no, me decía que venir a Uruguay era como que ya sabían que tenían que venir como refuerzo y que tenían que tener un rendimiento superior a los jugadores locales. Jugar en Europa son todos los jugadores son buenos, entonces es como más un juego colectivo en cierto sentido. ¿Cómo ahí impacta justamente hasta la llegada en el juego colectivo del básquetbol uruguayo, ¿no? O sea, también ahí como esas relaciones me parece que son bien interesantes para pensar. ¿Cómo estás, Refugio? ¿Te estás sumando ahí? Bienvenido. Estamos haciendo un intercambio, solamente presentamos como la relación entre la idea de sistema deportivo desde la sociología, por llamarlo de alguna manera, o desde la sociología política de algunos autores, y la posibilidad de pensar como contrapunto el concepto de arena pública como espacio deportivo donde suceden dramas sociales particulares de cada contexto donde se desarrolla el deporte. Para después centrarnos en la idea de que cuando hablamos de sistema deportivo hegemónico, lo que intentamos con ese concepto es articular esas dos miradas del deporte para ver cómo operan en conjunto tensiones locales respecto a cómo se pone en juego eso que entendemos como deporte y cómo eh, hay resistencia, fugas o
nuevas reproducciones de lo que es el sistema deportivo a nivel mundial. Bueno, entonces desde ahí el primer punto, nos animamos, Refugio, a contar algunas de las cosas que traías en la clase pasada, en el encuentro pasado, para poner como ejemplo de estas tensiones en relación al deporte en México. El segundo eje que tiene esta idea bueno, de por qué hablamos de sistema deportivo hegemónico tiene que ver directamente con que hay eh, una, para, para, para decirlo en palabras sencillas, se generan relaciones de poder para poder o para comprender el deporte en base a una idea común, a un sentido común deportivo. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el objetivo? Curso, que es lo que decimos nosotros, que es un discurso, que son prácticas. Bueno, el motivo o el objetivo de que eso exista es la construcción de un sentido común deportivo, que entendamos lo mismo cuando hablamos de deporte. Y para entender lo mismo cuando hablamos de deporte, lo que se pone en juego es desde dónde vamos a entender deporte entonces. Si lo dice Ricardo, si lo dice Refugio, si lo dice Florencia, si lo dice Marielo, si lo dice Stephanie o lo dice Liber. ¿Quién es el que tiene la verdad en esto de qué es el deporte? ¿No? Pasa algo similar en esta idea de sistema deportivo hegemónico cuando se ponen a disputar las federaciones, por ejemplo, si entra un deporte a los Juegos Olímpicos o no. ¿Sí? Es decir, ahora breakdance entró como posible incorporación en los últimos Juegos. Bueno, ahí se juegan no solo eh, una práctica que se pone en manifiesto en un espectáculo deportivo, sino que atrás de eso hay decisiones que tienen que ver con el mercado, la fagocitación de prácticas locales, la posibilidad de que en realidad eso venda o no venda, la posibilidad de que justo en determinados lugares esos juegos estén. El otro eje que tranquilamente lo vamos a seguir viendo es el de los e-games, ¿no? Como fenómeno que hace como mucho ruido, ¿no? Actualmente, pero lo que se está poniendo ahí es qué es deporte y qué no es deporte. ¿Sí? O sea, que en cada una de esas discusiones, en cada uno de esos planteos, de esas disputas, lo que se pone en juego es qué entendemos por deporte. Y lo dice Bourdieu también. Atrás de eso, lo que se pone en relación, dice Bourdieu, es la existencia de un cuerpo deportivo, de un cuerpo social también, de qué se espera de un cuerpo deportivo a nivel social, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es que el sistema deportivo hegemónico lo que se pone o lo que podemos decir nosotros, porque no es que haya como una suerte de autonomía que funciona sin nosotros, lo que podemos decir nosotros respecto a la existencia de un sistema deportivo hegemónico es que lo que se intenta es naturalizar los sentidos sobre el deporte para que en realidad podamos eh, entender lo mismo y en lo posible sin entender mucho más de lo necesario para que otros operen con lo que estamos pensando nosotros. Y ese es un problema, porque nunca vamos a estar, si no empezamos a ser parte del sistema deportivo, peleándonos realmente por el deporte como fenómeno. ¿Y qué quiero decir con esto? En Uruguay, y voy a poner ya como introducción lo que está como tema de hoy, el deporte aparece como un derecho que el Estado debe garantizar, ¿no? Sin embargo, en la propia idea de derecho a garantizar, la ley y el Plan Nacional Integrado de Deporte, en otros lugares aparecen como leyes o los programas de un Consejo Nacional, ¿sí? Define algo que en realidad está definido por la UNESCO, que es que existen dos deportes, básicamente. Un deporte que es pensado para la población en general y un deporte federado o un deporte de competencia o de rendimiento. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando esto mismo, que parece ser una definición de neutralidad o una definición que en realidad quiere hacer llegar el deporte a todos? Bueno, para poder ver qué pasa en ese juego, lo que hay que ver es qué prácticas se generan cuando hablamos de deporte para todos y qué prácticas se generan cuando hablamos de deporte federado.
¿sí? Lo que nosotros estamos viendo a partir de las investigaciones es que en realidad, cuando hablamos de política deportiva, el deporte para todos, o el deporte social, educativo, comunitario, como le quieran llamar, porque además esto de que existan sentidos comunes deportivos tiene que ver con que todo es lo mismo, pero a su vez no, ¿sí? En el análisis de discursos, esta idea del significante vacío, que es un significante que en realidad se le llena de sentidos, pero que en realidad no dice nada, o sea, termina. La UNESCO dice que la danza popular es deporte, por ejemplo. ¿No? Está dicho escrito en documentos de Mm, la UNESCO. Entonces, lo mm, que vemos ahí es, ojo, cuando en realidad lo que están poniéndose en juego son dos deportes totalmente diferentes, porque lo que no estamos viendo es que no todos entonces acceden a la misma calidad deportiva. ¿Sí? Y eso es un problema. ¿Tá? Es un problema porque en realidad los discursos dicen que el deporte es para todos, no especifican qué deporte es para quién, ¿sí? Sin embargo, esas mismas políticas culturales, deportivas, también terminan haciendo que existan reproducciones sobre lo que es y no es deporte. Entonces entramos a jugar en ese marco de que, bueno, qué importante que es tener claro que lo que estamos haciendo en última instancia es disputar o al menos tensionar los sentidos del deporte, ¿sí? Y cuando digo los sentidos del deporte es, bueno, yo voy a una práctica en un barrio o en un espacio muy vulnerable o muy vulnerado social y económicamente. Perfecto. Y llevo una red gigante y una pelota gigante y digo que estoy haciendo deporte comunitario. Bueno, yo quisiera ponerlo en duda como persona que le gusta trabajar sobre el deporte. ¿Por qué? Porque ahí quizás no hay deporte. Ahí puede haber recreación, prácticas lúdicas. eh, es más, puede ni siquiera estarse pensado con un sentido deportivo, ¿no? Entonces, no quiere decir que está mal que eso se haga. Ahora, sabemos que esa persona no va a aprender a picar la pelota como la pica el que hace deporte federado en el club. Entonces, el acceso que estamos generando a esa práctica deportiva como política pública es desigual, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo determinadas potestades, permisos, plata, posibilidades de género, incluso lo traías vos, Mariel, hoy, voy a poder acceder a determinadas prácticas deportivas, pero si no tengo eso, no voy a poder acceder a esas prácticas. Entonces ahí hay como una segunda tensión. ¿Y por qué en realidad ahí traigo este ejemplo? Porque cuando decimos que el sistema deportivo hegemónico lo que quiere es configurar un sentido común deportivo sin mayor debate, es eso. Llegamos a acuerdos genéricos que compramos un paquete de acuerdos que adentro, si nos ponemos a pensar detenidamente si está bueno o no está bueno lo que ese paquete tiene, no sé si estamos todos muy de acuerdo, ¿no? Pero nuestra ley marca que hay dos deportes. Entonces, garantizamos el derecho al deporte sin muchas veces preguntarnos qué deporte, de qué maneras, a costo de qué, ¿no? Y esas son las preguntas que en realidad como política cultural empiezan a aparecer, ¿sí? Y tiene que ver directamente con la idea conceptual que estamos presentando del sistema deportivo hegemónico. ¿Por qué? Porque entendemos que se intentan reproducir ciertas prácticas, se intentan reproducir ciertos discursos que mantengan el orden de lo establecido específicamente por el sistema que regula las reglas del juego del deporte. Y hoy entiendo que esta dimensión de poderes la está ganando por lejos, de nuevo, ni bien ni mal, o sea, no quiere decir que esté bien o que esté mal, sino que hay que identificarlo, el Comité Olímpico y la FIFA. Son como las dos entidades deportivas que regulan, ¿sí?, los sentidos comunes del deporte. A tal punto de que breakdance puede ser deporte. ¿Sí? Entonces, es bien interesante ver que atrás de eso lo que se pone en juego son disputas por algún
o en algún momento disputas por qué es deporte y qué no es deporte, cuál es el cuerpo legitimado como cuerpo de deportista, y obviamente en términos locales y de políticas y de personas, quienes acceden a esas prácticas deportivas, ¿no? Entonces, como segundo plano, en este sentido, dos cosas que pueden articular, que es, al mismo tiempo, ¿cómo hace el sistema deportivo para garantizar eso? Bueno, nosotros identificamos que el sistema deportivo se relaciona directamente con otros sistemas. Sistema educativo, el sistema de salud, el sistema político. Y fuera de lo que es el sistema deportivo, empieza como a conseguir la legitimidad. ¿Por qué hacemos deporte? Nadie dice porque es cultural y porque tenemos que lo primero que sale en todos lados es porque es saludable, porque favorece a la salud de la población o porque garantiza que dentro de 20 años el Estado gaste menos dinero que en salud. Invertido ahora en la actividad física es menos inversión en salud pública, ¿no? Y así puedo decir el sistema deportivo, ¿cómo se justifica en relación con la educación? Porque educa, es una herramienta para la inclusión. Educa. Bueno, ¿en qué educa? ¿Cómo educa? ¿De qué manera? De nuevo, lo que ponemos y que instalamos en cada relación con cada sistema son preguntas políticas, obviamente. Y no quiere decir políticas partidarias. Quieren decir discusiones en el orden de lo político, ¿sí? Que tienen que ver con el diálogo entre los actores. Nosotros acá podríamos estar discutiendo en el orden de lo político sin ninguno saber a quién vota cada uno, ¿sí? Entonces, cuando decimos que el deporte tiene que ser neutro, bueno, lo primero que nosotros decimos desde el grupo es que eso es una falacia, ¿sí? Es creerse algo que no puede ser, que no es viable que suceda de forma neutra. ¿Por qué? Porque las personas que transitan el deporte tienen sus intereses, ya sea a la interna del sistema deportivo, ya al decir queremos que se reproduzca este orden, es político, ¿sí? Entonces, creo que en cada una de las presentaciones que hicieron aparecen cosas. Yo ahora leo la del chat, que es la que tengo más cerca, tengo la de Refugio atrás y la de Flor, pero el patio de la escuela. El patio de la escuela tiene eh, más que política adentro. Y podríamos incluso ir al patio de la escuela. Yo tengo la suerte de haber integrado la comisión fomento de la escuela. No sé si en México hay comisiones fomento de escuela, son como comisiones de Fíjate, padres. no, fíjate que, bueno, haciendo un paréntesis, esta comisión de comento más allá, me gustaría como hacer una comparativa de varios países, ver cómo salían en las escuelas a los recreos, ¿no? Cómo estaba configurado en Uruguay, en México. Nada, nada, lo tiro Eso. pensando en voz alta. Pero teníamos una cooperativa, no sé si pasaba en Uruguay, cooperativa. Y entonces, ¿qué pasaba en la cooperativa? No sé si te tocó refugio, se vendía comida, que en teoría venía por una ley, por un proyecto nacional, en donde tú tenías que comer sanamente y que entonces se formaba un menú, tenía una buena idea, o sea, viéndolo muy alejado a la política partidaria, era una idea donde se quería incluir a las familias con escasos recursos para que tuvieran acceso a la alimentación. Y al final del año, todo lo que se producía en la cooperativa, al final del año te daban como los rendimientos, todos los alumnos. Pero yo me acuerdo haber recibido un dinero así, una bolsita y decir, bueno, pero ¿por qué me lo dan si no entiendo el sentido de que la cooperativa, ¿no? Es que era un sentido cooperativista. Nada más, quería hacer recordé eso y pensé en voz alta lo de podernos comparar como países en el recreo. Ah, es buenísima esa porque hay de todo ahí, hay cultura ahí. Pero yo estuve en la comisión esta, Fomento, que era como una comisión de padres de la escuela que acompaña el trabajo de la dirección, básicamente, en la escuela y de los docentes. Se organizan movidas de arreglo de la escuela, eh, movidas de talleres a veces, o se paga cosas que la escuela no puede pagar a partir de rifas, colectas o lo que sea, y se aporta como también a la escuela, que está por reglamento en lo que es primaria acá, la educación primaria. Y yo
como profe de educación física no me podía salir de que yo veía que en los recreos era el lugar donde había más problemas en la escuela, ¿no? O sea, realmente se identificaba como el tiempo del recreo, como el tiempo donde había más bullying, donde el tiempo que había ahí y en las clases de educación física, valga la paradoja. Eh, entonces, claro, yo me preguntaba, ¿qué podemos hacer en términos de hasta de política educativa para mejorar esto? ¿No? Porque para mí era como algo que era obvio que teníamos que intervenir ahí porque lo que estaba sucediendo era que habían malos tratos, gente que se apropiaba de los espacios deportivos, algunos y no otros, desde los más grandes con los más chicos, los que juegan bien y los que juegan mal, obviamente las niñas y los niños. Y así podría seguir como pensando en categorizaciones que la posibilidad de hacer deporte ponía en juego. Eso es política también, ¿sí? Ahí hay política, ahí hay discusiones políticas que dar. ¿Por qué? Porque entonces no es que el deporte en todas sus expresiones termina siendo una práctica inclusiva, ¿sí? Tenemos que pensarlo desde cuáles son las condiciones políticas para generar prácticas inclusivas. Y a veces no tiene nada que ver con la práctica que se pone en juego. El circo puede ser súper exclusivo también. O, no sé, las danzas. El que no sabe danzar pasa vergüenza. ¿Sí? Es decir, no tiene que ver con... Nosotros pues estamos con el deporte porque yo soy apasionado de las discusiones deportivas, entonces traigo el deporte y es sobre lo que trabajo. Pero tiene que ver con las prácticas corporales, ¿no? Ahí, en ese punto es que entiendo que está la dimensión política, ¿no? Cuando en realidad, sobre una misma dimensión, que por más que sea deporte, no podemos llegar a un acuerdo en la vía de los hechos, ¿no? No es que eh, decimos deporte y todo lo que pasaba malo se transforma en bueno o todo lo que estaba bien con el juego, vino el deporte y lo destruyó. No, no es así. Por lo tanto, entendemos que lo que se pone en juego son relaciones políticas, ¿sí? Y ahí el patio de la escuela, como te decía Mariel, lo que traes vos en el comentario, las políticas obviamente nacionales de encuentros interescolares, creo que la mayoría de los uruguayos no sé, Bueno, de hecho, perdón que te dale, interrumpa, dale. pero en el tiempo que yo iba a la escuela, yo tengo 37, la educación física no era obligatoria, por lo tanto, había escuelas públicas que tenían, bueno, profe de educación física por lo que era el Ministerio de Deporte, o en el caso de la escuela que yo iba, pago por comisión fomento. Entonces ahí también, ¿no? Cómo eh, esa comisión de padres determinó que tanto la educación física como un taller de ajedrez que se ponía eran importantes para la currícula de esos niños que estaban yendo a la escuela. ¿Qué llevó en ese momento a esas familias a creer que era importante? También es algo que me cuestiono. Bueno, ¿de qué forma y las cosas que se daban en las clases de educación física escolares en aquel momento también habría que ponerse a pensar, ¿no? Esto de, casi todo era deporte, pero un deporte muy, muy separado por lo que, no por el interés de los niños y de las niñas, sino por una cuestión de género y como mandatado, ¿no? Y con una fuerte postura en relación al rendimiento, ¿no? A la experiencia de una práctica corporal que me enriquezca en términos de que estoy en la escuela, ¿no? Sí. Eso por... ¿Te acordás, Daniel, o refugio ahí, capaz que alguno puede intervenir también, si en realidad habían prácticas de enseñanza de eso o era más bien eh, prácticas de demostración de eso? Buenas tardes, gracias por la voz. A todos, me disculpo porque se dio un tremendo aguacerazo y empezó a haber conflicto y tuve que canalizar, por eso llegué tarde. Pero en el tema es definitivamente cultural, ¿no? Es definitivamente desde niños nosotros nos tenemos que dialogar, coordinar para ver quién va a tomar la batuta y cómo van a estar los puntos. En todos los juegos siempre tenemos que estar dialogando con los otros. Y ahora con relación a la primaria, pues a lo que nosotros tenemos acá es Sociedad de Padres de Familia, como lo es allá en la Comisión de Fomento.
Entonces ahí anualmente hay pues una colaboración de cada papá para que los niños tengan esa inclusión pero pues en México es para cómo se va a hacer el día del niño, el día del estudiante, el día de la madre, los convivios, las graduaciones y algunas cosas como decías, Liber, que no alcanzan a surtirse por lo oficial, pues ya tenía que comprar el padre, más bien la comisión y presentar recibos. Ojo, ahí ellos tienen que estar dando sus informes económicos cada mes. Pero definitivo, otra vez viene el amigazgo con el director y los coordinadores, y ahí es en donde se tergiversa, y los niños al último no tienen ni un balón adecuado, instalaciones para hacer la práctica del deporte. Entonces, a- tenemos muchas deficiencias en México, no crean ahí con la sociedad de padres de familia, ¿no? Se tergiversan mucho las cosas. Sí, hay de todo. También para mí una de las cosas que trae esto, lo podemos pensar si incluso llevándolo para las asociaciones deportivas, refugio. El problema no creo que tenga que ver directamente con, con que sea la herramienta el problema o el espacio de comisión el problema. Porque también las políticas tienen esas mismas dimensiones, porque creo que tienen que ver con la participación del ser humano en las diferentes prácticas, ¿no? O sea, ¿quién puede decir que el deporte como tal está salvado, por ejemplo, de la corrupción, de la dimensión específica de las ganancias que unos tienen y otros no? Eh, Esto no es solamente, por eso ahí es donde está buenísimo esto que traes, porque lo pones en términos de la comisión. Yo tengo, hay experiencias que sí, que obviamente si no rendís cuentas, si no, y se torna complejo. Pero también hay muchas de las veces que es porque uno no sabe tampoco cuál es el rol de una comisión fomento. También es porque a veces y lo digo también en términos del deporte, para poner también de lleno ahí fichas. ¿Quiénes son los encargados de estar gestionando las entidades deportivas? Muchas veces en la infancia muchas veces me incorporo porque a veces estoy dentro de esas organizaciones, somos padres que algunos sí, ponele que en mi caso yo me reía, claro, sos profe. Y vas de cajón a organizar algo de deporte porque sos profe. Entonces, ya hay también como roles instituidos, ¿no? Que pasan en todos lados. En Uruguay existe una política que los uruguayos, yo la padezco y la promuevo al mismo tiempo. Es algo que me pasa muy loco con la Organización Nacional de Fútbol Infantil. Me parece una herramienta súper potente que en términos de fútbol llega a más niños que la propia institución nacional que atiende a las infancias en Uruguay, el INAU, ¿sí? O sea, atiende más niños que INAU, ONFI, ¿tá? Pero que por momentos se dan cosas que están buenísimas y por momentos están vendiendo pibes de 10 años los técnicos. ¿Por qué? Porque las lógicas que se instalan, ¿sí? Tienen que ver con que lo que se pone arriba de la mesa, y digo esto, no lo digo de chusmerío, ¿eh? O sea, trabajé sobre actas, trabajé sobre cuestiones del fútbol infantil y puedo dar cuenta de denuncias que llegan o de cosas que en realidad o incluso hay cosas que quedan fuera de las denuncias porque en realidad un técnico le dice a otro que le va a dar X plata para llevarse a uno de los gurises que está en el otro club, porque en realidad el sistema deportivo que está funcionando atrás de eso dice que un niño que juega a partir de los 8 años en un club de fútbol, cuando lo venden a los 18 le genera derechos de formación, dinero, básicamente, por haber sido formado en X club. ¿Tá? Entonces, ahí hay un ejemplo claro de cómo la política, en este caso es una política pública, porque tiene una parte mixta, ONFIS, tiene una pata privada y una parte pública, la organización pública, ¿sí? Que son cargos de confianza política, ¿tá? Genera
un convenio que a priori yo diría, es una forma interesante que cuando te venden a los 18 años puedan aportar y que la formación de gurises tenga un dinero para comprar pelotas, para comprar, ¿no? O sea, si lo pensás desde ese lugar, está divino, pero fue la misma política la que hizo que los clubes se peleen por tener a los niños. Mm. Entonces, esa es la paradoja de lo político. No, no quiere decir que hay una cuestión política que sea buena o que sea mala. Lo que hay es una necesidad de todo el tiempo tomar decisiones políticas. Ese es el punto en el que estamos convencidos. No, no estamos convencidos que es lo mejor o lo peor. Sí estamos convencidos de que no hay posibilidad de no jugar ese rol en el deporte. ¿Sí? Estemos como padres, como deportistas, incluso como consumidores del mercado que vamos a jugar a una cancha de básquetbol o una cancha de fútbol, a correr en una pista, que acá tenés que pagar en algunos casos para ir a correr en pista, no en todas, pero bueno, siempre se paga una ficha en realidad. Habría que entrar a ver cómo se pone en términos legales, pero en principio las plazas públicas, la mayoría se paga un bono para ir, o sea, entonces nadie está diciendo que hay una dimensión buena o mala, ¿sí? Sí creemos que esa dimensión es imposible de ser extraída de las concepciones, conceptualizaciones del mundo deportivo, ¿no? Cuando nos dicen, no, el deporte es neutro ideológicamente. Bueno, lamentamos decir que en realidad cada vez que hay un sponsor, por ejemplo, la neutralidad ideológica tiembla, ¿sí? Ey, Y yo exacto. pongo un ejemplo, aprovechando a Mariel, que es de Villa Española. Eh, en Uruguay hay un cuadro de fútbol que en realidad se llama Villa Española y en el 2020 fue 2000, intervenido la antes, intervención no fue después, en 2023. Aparte, yo 23, trabajé hasta el año pasado en la escuela de ahí, Villa Española, y tenía anexo con, 23, con sí. el club. 22-23 fue. Eh, Tenía una propuesta del cuadro de fútbol que se llamaba, le habían puesto el nombre de Cultura de Barrio a la organización que gestionaba de la mano con la directiva del club, ¿sí? Eh, la idea, el leitmotiv de Villa Española era el cultura de barrio, con cantina social, eh, siempre tuvo una vinculación directa con la idea de los derechos humanos y a partir de dos cuestiones que sucedieron de expresión popular respecto a eh, los detenidos desaparecidos en dictadura en Uruguay y eh, los derechos de imagen, con otro problema que surgió de la mano a los derechos de imagen, pero que básicamente estaban atados ahí, que tenía que ver con una ley de urgente consideración que puso el gobierno entrante cuando, en el año 2020. eh, los jugadores se manifestaron en posturas que uno de los hechos fue la camiseta el Día de los Detenidos Desaparecidos, que se conmemora la intervención, salen con la camiseta, un logo en el frente, se hace una camiseta especial, como hacen muchos clubes, y le ponían el logo vinculado a nunca más golpe de Estado, ¿no? Eh, Nunca más dictadura. Claro, eso hizo que el club fuera intervenido. ¿Sí? Ahora, cuando pones Coca-Cola en la camiseta, no hay intervención. Sin embargo, la única dimensión puesta en juego ahí es la opinión de un colectivo versus la opinión de una empresa. Básicamente, puesta en juego, ¿no? La finalidad es lo que cambia. Ahora, ¿alguien puede negar que el sponsor publicitado en cada camiseta, en cada eh, televisación, tiene un impacto ideológico? Y yo creo que el que lo niega es porque en realidad no quiere mirarlo, ¿sí? Eh, Ahora, para el otro lado se interviene y eso no vale. Claramente hay relaciones en esta idea de lo que siempre está en juego, marcando lo válido y lo no válido. Y de nuevo, no estoy
diciendo que esté bien o esté mal. Lo que estoy diciendo es que son siempre disputas, ¿sí? Que hay que resolver en términos de cómo se llega a acuerdos y esos acuerdos siempre son parte de la dinámica eh, deportiva. Pongo el último ejemplo y dejo circular ahí la palabra. Mundiales. Las leyes locales con los mundiales dejan de existir, ¿sí? Brasil tenía prohibido la venta de cerveza dentro de los estadios. Mundial en Brasil, Heineken, primer patrocinante del mundial, se vende cerveza. Si no se vende, vos no sos organizador. Entonces, hay una potestad en términos de políticas que se ponen en juego. Voy a lo mismo, no es una cuestión de políticas en términos de lo partidario, es una discusión política en términos de lo humano, ¿sí? De lo que queremos como seres humanos. Entonces, esa es otra relación en las que podemos ver como una constitución que parecería ser lo sagrado en un país, como una ley que parecería ser lo aprobado, lo consensuado en un país, se ve culturalmente afectado por una empresa deportiva que viene y pone marca, logo, fútbol, plata, lo que querramos. No estoy cuestionando que eso exista. Al contrario, creo que gran parte del fenómeno deportivo se debe a que existen esas grandes dimensiones de capitales circulando a nivel del mundo. Eh, el contrafáctico de saber qué pasaría sin deporte, dónde estarían esos capitales, no me gusta jugarlo porque existen y porque no los vamos a poder sacar. Ahora, sí, como responsables del sistema deportivo, yo creo que tenemos que por lo menos no desconocer que las relaciones son del orden de lo político en el deporte. Y finalmente, y ahí les tiro a ustedes, sí, la dimensión de la política, y ahí podemos entrar en política deportiva para no irnos a la idea de política pública, ¿sí? O sea, pensar ahí una distinción. La idea de política pública por lo general se ve de la mano o está asociada a la idea de la participación del Estado, ¿no? Hay como podríamos decir que hay un consenso, una suerte de alineación en que en realidad la política pública es aquella en la que el Estado participa, ¿no? Si partimos de eso, todo lo que tiene que ver con deporte federado no funcionaría porque en realidad las federaciones hacen que el Estado no pueda ser parte, ¿sí? Es decir, como parte de sus requisitos estatutarios, las federaciones internacionales tienen representantes de la federación en los países y no países representantes, ¿sí? Eso es importante porque legalmente, por ejemplo, los que están participando, los que son miembros de la Federación Uruguaya de Hockey, por poner el ejemplo que tengo en el chat, no son representantes uruguayos en la federación, sino que son en Uruguay representantes de la Federación Internacional. ¿Sí? Y eso cambia la jugada legal y jurídica de la cuestión deportiva. ¿Por qué? Porque a partir de eso es que los estados no pueden intervenir en las decisiones deportivas. ¿Sí? Porque se entiende que las federaciones son autónomas de los sistemas políticos. ¿Sí? De hecho, está en la Carta Olímpica y está en los estatutos FIFA, que son como las dos, llamémosle, reglas del juego más claras al momento de pensar el mundo deportivo. O casualidad con esto, solo para sumar en esta relación de políticas deportivas, COI y FIFA financian básicamente en numerosas ocasiones las campañas de UNESCO, ¿no? De nuevo, no lo veo como algo negativo, ¿sí? Sino que está bueno ponerlo en juego al momento de pensar las relaciones de quién impone las reglas del juego a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que dice después la UNESCO, los estados parte de las recomendaciones de UNESCO, lo toman para ratificar, rectificar y poder ser orientados por esos documentos en las políticas públicas nacionales. ¿Sí? Entonces, cuando decimos eh, el deporte es neutro, ¿sí? Yo creo que ahí puse dos, tres ejemplos en los cuales la neutralidad deportiva se cae,
¿sí? Y nos parecía importante como en esta idea de que el deporte es cultura, ¿sí? Poder dar cuenta que la cultura no es buena o mala, sino que es, ¿sí? La política no es buena o mala, es la que tenemos y podemos dar. El deporte no es bueno o malo, sino es lo que construimos de él. Entonces, en ese sentido, es que hablar de que una política cultural se construye a partir de intereses, ¿sí? Particulares de los intervinientes de los diferentes escenarios, ¿sí? Que juegan su papel, juegan su papel. Y lo que se disputa es quién puede decir y tener la verdad cuando hablan deporte. Va Liber y dice, no, el deporte es tal cosa. Bueno, Liber, todo bien con lo que vos creés con deporte, pero en realidad el deporte dice el Comité Olímpico que este año entran los SEA Games. No, los SEA Games teóricamente no son deporte. Bueno, decirle al Comité Olímpico que ya los votó y que ya están dentro de los próximos Juegos Olímpicos reconocidos como deporte. ¿Sí? Las lógicas no las pone uno, se van ganando en términos de acciones, coacciones, interacciones particulares, individuales y colectivas. ¿Sí? Ni que hablar el papel que juega la diplomacia deportiva, el papel que juega la política pública deportiva en la escuela. En Uruguay, desde el 2007, la educación primaria en la escuela básicamente se sustenta en una pata muy fuerte en relación al deporte, ¿no? Hay como esas tensiones que se ponen en juego y está bueno saber que existen. Esa es la intención de esta charla del segundo día. Eh, yo les quería mostrar un cuadrito para ver si en algún momento de esas, o para seguir aportando a esas autobiografías, ustedes ven que hay una relación o no en el hilo conductor del cuadrito que les voy a presentar. Esperen, les voy a compartir pantalla Sí, y claro. ahí se los dejo a Gracias. ustedes. Sí, sí, es tratar de encontrar esos vínculos, ¿no? Esos, cómo se está articulando el deporte con la política pública, con los sponsors, con el sistema educativo, con el sistema de salud. Sí, ese es como que el justo balance que cada individuo que esté como actor social dentro de un club tiene que entenderlo y tiene que balancearlo para que haya un bien común en ese club, en esa actividad. Perdón, Ah, adelante. antes Liber, nada más quería No, agregar, buenísimo, porque buenísimo. en esta Dale, serie de Ricardo. ejemplos y refugio que también estaba en México, los Pumas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene varios estudios ahí que se los recomiendo, Mariel, ahí a los que están presentes, de que, bueno, es simbólica su participación con la universidad. O sea, realmente no, en términos administrativos, en términos de relacionamiento, no tiene nada que ver con la universidad. Inclusive no representa el interés estudiantil. Entonces, ahí hablamos que hay una disputa entre los estudiantes, el gremio estudiantil, profesores, todo lo que existe en la comunidad de la UNAM. Dicho sea de paso, yo también soy ahí egresado también de ciencia política y tal, no me siento representado por el club, ¿no? Lo que decíamos hace rato, Liber, que hablaba de la vía española, bueno, también pasa con la UNAM y también tocando a la FIFA en esta representatividad que tiene como en los mundiales. No sé si se han acercado a esta parte donde la FIFA genera durante el mundial ciertas políticas de seguridad, ciertas políticas de orden en donde digamos, lo jurídico queda supeditado al momento. Entonces, no sé, hay casos de gente que quedó en la cárcel, no sé, 4 años, se les dio sentencia por hacer disturbios durante el Mundial, y entonces vino una comisión por fuera del país y vino a hacer este tipo de situaciones en el país, ¿no? Bueno, pasó en Brasil, me parece, o no me acuerdo dónde fue, pero hay como varios punteos que podríamos analizar puntualmente de la FIFA, ¿no? Y del Comité Ujú. Olímpico, hablar de los Juegos también olímpicos del dopaje, que viene también caminando ese proyecto con las marcas Red Bull,
que también se vienen con otro tipo de configuraciones. Igual volvemos al mismo, Oliver y Copas, de que, bueno, no es de que bueno o malo, sino describir qué está sucediendo con el sistema deportivo hegemónico, ¿no? Quería nada más ahondar en este tema de fútbol, porque también me apasiona mucho. Y bueno, estamos en la línea del tema 2. Incluso ya hay eventos deportivos con doping que en realidad están siendo promovidos, o sea, sin el control o dopaje. Es más que se promueve, básicamente, el uso de determinadas sustancias. Y que la pregunta ahí es, uno podría decir desde la neutralidad que quiere marcar eh, el Comité Olímpico, no, eso no es deporte porque va contra el espíritu. Y bueno, ¿y qué? Sí, pero está sucediendo y son cosas que culturalmente aparecen y ¿qué le decimos? No, no valen, ustedes no valen, valen todos los otros, pero ustedes no. Y ahí creo que se da una tensión interesante en el gobierno de lo deportivo, ¿no? Insisto, no en la idea de la política como aquello que corrompe, sino la política como aquello de lo que no podemos salirnos, ¿no? O sea, esa creo que es como la idea. Es algo que no vamos a poder salirnos porque somos seres políticos, ¿no? Entonces, eso es una complejidad cuando lo intentamos colocar en términos de... Y pareciera que el deporte es algo esencial, a lo que hay que volver, o sea, a histórico, ¿sí? Como a los valores esenciales. Bueno, pero los valores esenciales hoy, ¿cuáles, cuáles son los que se ponen en juego, ¿no? Y lo mismo con la idea de lo político. Bueno, ¿cuáles son hay algunos textos que versan sobre la condición de lo ideológico, que dicen que, bueno, que en realidad el único paradigma que se pone en juego es el ideológico ante la negación ideológica, ¿no? O sea, vos negás como postura que no hay otra válida. Entonces, ahí también hay ideología, ¿no? Que es un poco a lo que queremos llegar con este diálogo. En este esquema un poco, no sé si hay alguien que quiera como decir algo antes de que yo lo presente, porque me parece que es un poco lo que veníamos hablando. Eh, Estos son como las dimensiones, por llamarlo de alguna manera, que cuando hablamos de un fenómeno deportivo entre la política y lo político, o entre la política deportiva y la política pública, que se ponen en juego. Este es un caso para Uruguay, pero en vez de sistema deportivo en Uruguay, podríamos hablar de sistema deportivo en México y vale de la misma manera, justamente es para marcar la tensión entre lo internacional y lo local o de las reglas del juego, ¿no? Las grandes tensiones que nosotros marcamos en términos de propuestas son, bueno, la existencia de una política internacional, regional y nacional en deporte, la ponen la UNESCO, el Comité Olímpico, la FIFA y los estados, básicamente, ¿no? El estado dice eh, si se valida o no la representación de las federaciones a nivel del país. En el caso de Uruguay, la Secretaría Nacional de Deporte terceriza la gestión del sistema federado o del deporte federado en las federaciones como entidad deportiva válida. Y eso pasa en todos los países que reconocen a las federaciones como la forma de funcionar. Y acá voy a poner solo un dato histórico para Uruguay, pero para que se entienda y es totalmente, se puede extrapolar y llevar para cualquier lado y con cualquier experiencia. En Uruguay, en la década del 1920, entre el 1915 y el 1920, convivían una federación del deporte, del fútbol amateur, que estaba en ese momento básicamente siguiendo los pasos internacionales de lo que hoy se conoce como FIFA, y había una Federación Roja del Deporte, que era básicamente una federación de fútbol también, pero que tenía que ver con la Internacional Socialista y Comunista. ¿Sí? Habían dos entidades, hay un texto de Porrini, Rodolfo Porrini se llama, al que le interese, que trata sobre la cultura en las clases obreras, marca
esa tensión en las formas de gestionar el mismo deporte. Una federación que venía a imponer los roles y funcionamientos del sistema financiero global y otra que venía a imponer, supuestamente, o que quería imponer, la posibilidad de hacer resistencia a a ese avance internacional de lo que podríamos llamar contemporáneamente un capitalismo global, ¿sí? Entonces, en esa forma de disputar los deportes se jugaba un mundial FIFA, llamémosle, y se llevaban adelante las espartaqueadas, que eran la contracara de los Juegos Olímpicos y de los Mundiales, organizada por las internacionales comunistas y socialistas. Es re interesante pensar esto en el entendido de que a lo largo del devenir histórico, lo que se puede ver es cómo la forma FIFA, llamémosle, se impone versus la forma Federación Roja. ¿Sí? Para ponerle los nombres que tienen, simplemente a modo de ejemplo, que pongo este Claro. ejemplo porque es un caso que está estudiado en Uruguay y que me parece interesante para ver cómo en realidad esos dilemas se van como sucediendo. Asimismo, esas formas de organizar el deporte podrían perseguir fines diferentes o podrían perseguir fines de imponer resultados y rendimientos de sus propios modelos. O sea, podrían estar siendo con modelos opuestos la misma cosa. ¿Sí? Y ahí poder decir, bueno, ¿eran la misma cosa o no? ¿Perseguían las mismas cosas o no? Ahí de nuevo, hay preguntas políticas que hacen que esto suceda o no. Y lo importante de esto es que el Estado uruguayo podría haber reconocido, imagínense en un momento, el otro día se los ponía como ejemplo a los estudiantes de políticas públicas en un examen. Si en la era progresista que fue lo que se le denominó era progresista a los 15 años de gobierno de izquierda entre el 2005 y el 2020 en Uruguay, con avances en términos de agenda de derechos, con avances de agenda en política social, con avances en determinadas formas de hacer política instaladas a nivel social, se reconociera no participar más en la FIFA y empezar a participar de una federación roja por poner un ejemplo muy contrafáctico, ¿no? Pero termina siendo una definición política, tercerizar en las federaciones, ¿sí? Hoy está instalada esa forma. Hoy nadie va a dudar que el fenómeno deportivo está en la Federación Internacional, porque funciona así, ¿sí? Ahora, ¿hay posibilidades de pensar fugas a ese sistema? ¿Los estados no tienen, por ejemplo, políticas nacionales que significan el deporte comunitario? ¿O el deporte comunitario debe reflejar los formatos que en realidad están impuestos por la política federal del deporte? ¿No? Son preguntas que me surgen cuando digo, che, si hay posibilidad de interpretar estas cosas, capaz que en algún momento de nuestras vidas podemos ver dónde queremos competir. En el caso de lo que hicimos en Mulegé con Ricardo, te lo comento Refugio porque estás más al tanto de estas cuestiones allá, una de las dudas que traíamos en los intercambios era cuando decimos que en realidad se respeta la cultura indígena y traemos la federación deportiva como forma de funcionar en tal deporte, ¿qué pasa ahí? Se Es muy, atropellan dimensiones culturales, la dimensión cultural tiene la posibilidad de incorporar la federación o no. De nuevo, no tengo certezas. Lo que sí tengo es la hipótesis de que eso se transa a nivel de lo que denominamos política deportiva. ¿Sí? Es decir, no hay chance de que la llegada de una federación a Mulegé, por poner el caso que estudiamos allá, tenga un impacto particular, no negativo ni positivo, particular en las comunidades que reciben la política de implementación del sistema deportivo federado. ¿Sí? Y ahí va a tener resistencias, va a tener apoyos, va a tener disputas, va a tener
peleas y va a tener gente que va a estar en contra y gente que va a estar a favor. Bienvenidos a la política deportiva. ¿Sí? Es decir, no hay la posibilidad de negar que la interpretación de cómo llega una federación a una comunidad indígena sea neutra. ¿Sí? Va a tener un impacto. Cualquiera sea ese impacto, lo va a tener. Y ahí, obviamente, bienvenidos a las discusiones y a los fundamentos que veamos desde dónde lo podemos sacar, ¿no? O sea, yo no sé si el día de mañana vamos a poder correr descalzos un maratón, porque en tal lugar donde llegó a impactar tal política se corría descalzo, ¿sí? O vamos a cambiar eso porque en tal comunidad pasaba tal cosa y no tal otra. Yo qué sé, eso justamente es lo que entendemos pasa a nivel de el deporte como arena pública en el campo cultural, ¿sí? No hay nada que sea ni eh, asumido totalmente como viene, ya en el ejercicio de asumirlo como viene hay diálogos, ni hay nada que pueda ser igual en todas las formas donde se implementa, por recursos, eh, por territorios. O sea, una de las cosas que hablábamos con Ricardo, es re difícil armar 10 kilómetros de una maratón en un lugar donde está lleno de montañas. No Exacto. vas a correr en las mismas relaciones que corren en Uruguay, que corren en plano durante la Rambla 10 kilómetros, ¿no? Eh, Esas son las cosas que en realidad entiendo que nos tienen que poner a funcionar y decir, che, cuando está todo igual y nos pone en términos de igualdad, genial, pero yo no puedo decir que es una condición de igualdad ir a jugar a la altura de Bolivia. Ujú. ¿Por qué? Y porque yo no puedo respirar en la altura de Bolivia. Entonces, esas cuestiones, ¿sí? Se venden, por llamarlo de alguna manera, en el mundo deportivo como condiciones de igualdad. Estamos todos con las mismas condiciones de igualdad. Bueno, habría que ver si estamos todos con las mismas condiciones de igualdad, habría que ver si es tan abierto para todos el sistema deportivo, habría que ver si existen posibilidades de instalar dinámicas que permitan, por ejemplo, el diálogo cultural o tiene que haber una aculturación o endoculturación para que eso suceda, ¿no? Entonces, es interesante ponerlo en ese plano. Por eso los dos Ahí, globos de la derecha y de la izquierda. ahí, por ejemplo, Refugio, me gustaría que ahondaras un poco en tu experiencia para las compas también, Mariel y Florencia, de que Refugio viene del contexto poblano, si no me equivoco. No estás en el centro de la capital, por ende la CONADE, que es como la Secretaría Nacional del Deporte en Uruguay, la CONADE manda la política cultural o de cómo vas a participar, cómo es que se va a participar, manda eh, convocatorias, pero la pregunta es quién en el radar de donde vive Refugio, cómo es que van a acceder esos atletas o la gente que está participando en alguna actividad física, porque hay gente que practica fútbol o atletismo que Refugio tiene su equipo de atletismo, cómo va a acceder a esta, digamos, política pública llamada Olimpiada Nacional, ¿no? Entonces, ahí quería ponerlo también en esta cuestión de política pública como cuestión de Estado, y en el caso mexicano, ¿no? Que varía de tamaño con Uruguay, es como que queda para quién o para qué tipo de personas o quiénes son los que van a entrar a este evento, ¿no? Refugio, vos estás cuéntanos un poquito más de tu área, porque vos vives en Puebla y es en la zona mixteca, si no me equivoco, o en la parte de, de, de pueblos originarios, o hay una parte ahí donde está la Huasteca poblana. Más o menos estoy entendiendo dónde Sí, vives, gracias, Rick. pero me pierdo ahí en Puebla. No, sí, Rick, definitivamente que como se ha ido comentando, Rick, son muchos matices para que nosotros podamos decir que así es como se juega el atletismo y no lo puedes cambiar, ¿no? O sea, hay muchos matices. Donde yo vivo es una región de sierra, muy húmedo, por cierto, por lo tanto, no hay bastantes pues afluencias, ¿verdad? De los actores políticos y de los actores deportivos de aquí del estado y casi las personas de la región juegan nada más a lo que al fútbol, un poquito al básquetbol y el atletismo está bastante relegado.
no culpo a nadie, ni a ninguna dependencia, o ni siquiera, el, pero el deporte acá sí está un poco, pues sí, abandonado, ¿no? Y yo hago la comparación con el sistema de la producción de alimentos, porque pues mi perfil es agronomía, ¿no? Entonces nosotros es casi más o menos el mismo fenómeno, ¿ah? Nosotros para tener un estómago y una salud entera, no tenemos que depender de arriba y como nos llegue hasta aquí. Así debe ser el atletismo también, procurar desde lo local la organización más de la región, de la microzona, considerando muchos bemoles de eso, de los relieves, de quienes juegan y con qué juegan, cómo jugamos. Pero no vamos a detener la inercia de la política deportiva y de la política pública. Esa ya está fija, Rica, porque siempre viene desde arriba, como nos explican, va del COI, FIFA, y ellos dicen cuáles son las disciplinas que se van a jugar. Entonces, miren, también un ejemplo en donde ellos mandan, pues aquí en Puebla estamos así invirtiéndole porque tenemos en la familia un trisómico o síndrome de Down. Y entonces, a ver, profe, ¿cómo ve? Porque mi chavo, pues sí, nada y pedalea y le da a correr al atletismo. Dice, no, dice, eso no depende de nosotros, dice, depende de cómo está el escenario mundial para que a lo mejor integren el triatlón o no lo integren, dice. Entonces, sí, todo viene de arriba. Pero entonces es cuestión, Rick, de estar en este caso a nivel local tratando de ir como aglutinando esos equipos, esa política de la localidad para que se vayan haciendo, pues primero el campeón de aquí de mi pueblo y después a lo mejor eso lo dialogas con el de la otra colonia y decirle, bueno, pues vamos a ver, tú también sacas tu propio campeón y entonces a la larga se puede decir, tenemos un campeón de la zona y ahora sí, que nos lo inviten a Puebla a jugar y que no nos lo dejen fuera. Pero es cuestión de que como desde abajo vayamos arropando esos esquemas, Rick. No sé, eso es como Yo quería mi agregar preocupación. a esto también refugio de nosotros, bueno, trabajé en el Estado de México en Chimalhuacán, una zona conurbada de la Ciudad de México. Chimalhuacán tiene 800.000 habitantes. Entonces, existe esta política pública llamada Espartaqueada, que decía hace rato Oliver, también existe por el movimiento antorchista, Espartaqueada Nacional. ¿Qué pasaba con los entes que se encargaban de, vaya, de estar en la zona con los vecinos, las vecinas y promover el deporte en los barrios, ¿no? ¿Qué sucedía? Bueno, para la Espartaqueada Nacional, lo que hacían algunos era, bueno, invitar a los atletas que ya estaban formados, invitarlos a la Espartaqueada Nacional y competir por el Estado de México, ¿no? Para poner en perspectiva, es como decir, bueno, estoy vivo en Maldonado y entonces invito a todos los atletas ya formados de Maldonado a que compitan en la Espartaqueada Nacional de Uruguay, ¿no? Entonces, era muy curioso porque nosotros, bueno, yo particularmente estoy en ciencia política, me leí los estatutos, ¿no? De la Espartaqueada Nacional y había un apartado donde tenías que formar a atletas de las preparatorias de Antorcha, ¿no? Del movimiento antorchista. Cuestión que dije, bueno, a mí me habilita a poder fincarme nivel territorial con las preparatorias que existen en Chimalhuacán y empezar a formar a chavos para la Espartaqueada Nacional. Y así lo hicimos, fueron 2 años en un tiempo orgánico donde formábamos atletas en velocidad y participamos de la Espartaqueada Nacional con los requerimientos que la misma normativa te mandaba. Situación que era muy curiosa porque eso era como un secreto a voces que no lo hacían los demás compas, ¿no? De Michoacán, del Estado de México mismo. Entonces era como bien curioso porque este tipo de lógicas, volvemos a lo mismo, no se está juzgando que es bueno o malo, sino la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo vamos a dialogar? ¿Cómo nos vamos a llevar? O sea, ¿qué es lo justo al final de cuentas, ¿no? ¿Alguien que está haciendo bien las cosas o el que invita a atletas ya formados y los pone a competir en la Espartaqueada Nacional? Entonces, son lógicas que se vienen en el debate de una política o de un diálogo que impone o que pone en juego, en este caso, el movimiento antorchista, ¿no? Y así podemos irnos, ejemplos ahí como para sacar ahí un libro de millones de ejemplos.
porque también pasa en fútbol, en voleibol, en básquetbol. Y bueno, quería nada más agregar esto, refugio. Sí, ahí las formas incluso de diálogo que pueden aparecer o las formas de expresiones deportivas, yo creo que en realidad son de acuerdo a cómo se den en los espacios locales. Yo creo que ahí lo que traía Refugio me parece que está buenísimo ponerlo como un juego, ¿no? O sea, la posibilidad de pensar de qué manera el espacio, eh, el espacio deportivo o el espacio de los actores que hacen el deporte, me parece que ahí está es creernos actores del deporte para poder intervenir en él, ¿no? Me parece que ahí hay como un cambio de, de estructura. Si la política comunitaria tiene que ver con eso, con la posibilidad de que existan actores con agencia dentro del deporte, o si la política comunitaria tiene eh, el lugar de secundario o garantizar los discursos de la política federada, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay dos formas de entender cómo el deporte como preocupación estatal se pone en juego, pero al mismo tiempo el deporte como preocupación estatal, acá este esquema que les muestro en la diapo que está ahí de fondo, le faltan como flechas que crucen todo esto, como decía Refugio, ¿no? Es decir, los factores, las dimensiones que se ponen en juego son múltiples, ¿sí? Entonces, no es posible dejar esto en un plano único, por eso son parte todos del mismo esquema. Entonces, la posibilidad de pensar el deporte como arena pública o como campo cultural, justamente va a hacer que el Estado tenga una preocupación particular por el deporte también. ¿Sí? O sea, si en realidad no es una preocupación el competir en diferentes espacios deportivos, capaz que el Estado directamente dice, bueno, no, acá nos quedamos tranquilos con este discurso de que el deporte tiene que ir por una representación por las federaciones, que Refugio allá en la comunidad local vea cómo organiza el campeonato, pero va a entrar en la medida que llegue con el campeón nacional, ¿no? Ahora, capaz que si hay una demanda en la que la arena pública disputa realmente algunos espacios deportivos, la preocupación estatal es promover la instancia deportiva local para el desarrollo del deporte a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Ahora, esas tensiones se dan en la medida que los actores locales puedan disputar el lugar del deporte, no de la recreación, ¿no? O sea, esos son los puntos que está bueno obviamente, después la herramienta y cómo se presenta es otra cosa, ¿no? O sea, yo puedo ir y decir, vamos a trabajar con deporte y hacerlo desde el modo lúdico. Puedo ir y decir, no, vamos a entrar por una forma o una formación deportiva que respete los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Ajá, exacto, Eh, tienes razón. Ahora, la forma se puede incluso adecuar de acuerdo a las personas que están disputando el campo deportivo. Claro, cuando la disposición legal del Estado nos deja fuera de las disputas o de las peleas y nos manda, yo lo pongo en términos personalizados como para que se entienda la relación, pero nos manda la pelota gigante para hacer de cuenta de que hacemos deporte comunitario, no vamos a llegar nunca a disputar el torneo de básquetbol, de béisbol. ¿Por qué? Porque tampoco hay una oportunidad para hacer básquetbol y béisbol. Hay una oportunidad de venir a hacer recreación en un espacio deportivo. Está bien, válido si los actores del espacio comunitario lo respetan como acuerdo, ¿no? De nuevo, la balanza se mueve en el sistema deportivo de acuerdo a los intereses de los actores que participan del propio sistema para hacer una cosa u otra. Entonces, ahí, bienvenido el impulso de organizar el campeonato local, bienvenido el impulso de organizar una forma diferente de organizar el deporte. Hay lugares que lo van a organizar diferente. Hay lugares que van a decir, no, acá en realidad las características que ponemos son estas. Ya sé que cuando tenga que ir como decía Refugio recién, cuando tenga que ir a correr a tal lado se va a tener que poner los clavos, ¿no? Este, porque en realidad las reglas del juego son otras. Florencia lo traía con el básquetbol. Las oportunidades que se dan
se dan en el marco de las posibilidades que tienen también los actores que están circulando en ese espacio. Si tu hermano Florencia no tenía ninguna noción del básquetbol, no iba a poder probarse y llegar. ¿Se entiende? Porque por más que quisiera, no estaban las condiciones para que tu hermano llegara, ¿sí? Porque el cuadro ya estaba instalado, porque era probarse, ¿no? Entonces, esas tensiones me parece que son las que está bueno identificar para saber con las que tenemos que transitar cuando estamos hablando de deporte a nivel nacional, incluso del deporte como desarrollo cultural. Después las otras preguntas son, ¿hacia dónde estamos yendo con el deporte, ¿no? ¿Qué queremos del deporte? Ahí hay otra gran área de respuestas que se juegan. Eh, la pregunta que yo tenía en este caso concreto de las diapositivas, que me parece que en realidad es interesante. Este lo voy a presentar brevemente para que queden. La idea es dejarles estas diapos también. Eh, de acuerdo a cómo me parece que es importante que las podamos ir ubicando en esas posibilidades. ¿Por qué? Para algunos autores, esta idea de que las políticas públicas cumplen una doble función, porque son un hecho social histórico que se definen en sí misma, ¿sí? O sea, cuando hablamos de deporte comunitario en tal lado, se define en sí misma la política, pero al mismo tiempo está impactando sobre un problema particular, en este caso el deporte. ¿Sí? Por lo tanto, de nuevo, hay varios espacios para ir a pelearse, por llamarlo de alguna manera, en ese sistema deportivo. Sí, hay algunos que son el espacio deportivo y hay otros que son las políticas, donde se hacen y se construyen las políticas deportivas. Y hay otros que son en los organismos internacionales, porque si vos no entrás a los organismos internacionales, no hay chance de que cambien las reglas del juego de las políticas locales. Y así podríamos seguir en esta relación en la que lo que entendemos, o lo que de nuevo, lo que queremos dejar puesto arriba de la mesa, es que siempre hay una intencionalidad, explícita o no, puesta en juego cuando hablamos de políticas deportivas, sean por parte del Estado, sean por parte de lo público. Y voy a poner, para este caso, un ejemplo en el que en Uruguay, hablando del básquetbol, eh, conocen, en México está el programa Junior NBA, no funciona porque creo que tiene también una pata Debe, ahí. debe tener una pata como todos lados. O sea, no sé, En- refugio. Se construyó el Antel Arena como estadio de básquetbol y se hizo un convenio con la NBA por los derechos de imagen de la NBA en el canal de la Intendencia montevideana, como le dicen acá, el canal de la Intendencia. Este es un canal que tiene una relación por fuera de las relaciones privadas que por lo general tienen los canales de televisación. Hacen el convenio con la empresa estatal de telefonía móvil y de telefonía fija y como contrapartida el convenio era que la NBA desembocaba con programas de desarrollo de la NBA en Uruguay, ¿sí? Para ampliar sus redes, sus propuestas, etcétera. Ese programa, cuando se iba a instalar en Uruguay, tenía el funcionamiento de presentarse en colegios privados de los diferentes países en los que en realidad tenía anclaje el programa y se hacían torneos de básquetbol o en las federaciones mismos infantiles se hacían torneos de básquetbol y competían en el estadio que se promovía como estadio de desarrollo. La Intendencia de Montevideo, en un ejercicio de publificación de los fondos privados, ¿sí? Lo que hace es hacer que en realidad la política de desarrollo del básquetbol no se haga con la federación ni con colegios privados, sino que se haga a nivel de los municipios. ¿Sí? O sea, que se haga a nivel de plazas públicas o de espacios públicos en los municipios del departamento de Montevideo. Claro, las tensiones son máximas, porque por un lado existe una idea de publificar el dinero privado, o sea, se utilizaron para refaccionar las plazas, se utilizaron para pintar las plazas, se dieron camisetas, o sea, venía como una política que no llegaba a los que tenían más, y al mismo tiempo se masifica
la NBA como modelo del formato del básquetbol. Se legitima en una política pública al mismo tiempo que la política pública la intenta modificar como recurso económico, ¿no? Esa tensión entre el fondo privado que se publifica y lo que se legitima como deporte es súper interesante para pensar la relación de los estados en las políticas deportivas. Es súper interesante. No es lo mismo que vayan a Mulegé, La Plata de la NBA, a que vaya a la Ciudad de México. No es lo mismo que vaya, ¿se entiende? Es decir, siempre hay una tensión. Sí, capaz que perdés como actor político también cuando vas a transar con la empresa privada. Ahora, tenés chances de moverte, tenés chances de generar un intercambio. Eso es lo que dice en el párrafo 2 de ahí, que en realidad deben guiarse por principios de interés común y soberanía popular para satisfacer necesidades sociales y no del capital, ¿no? Las políticas públicas deberían ser eso, ¿sí? Deberían estar orientadas por ese principio. ¿No? Claro, ese principio no es discursivo, no es una cosa que escribí y quedó. Es una lucha constante por cada peso que se pone y por cada movimiento que se genere. ¿Sí? Y como quizás a nivel público, sí, NBA llegó a las plazas y hubo una reflexión pública, pero también a nivel cultural, por ejemplo, eh, nada, aparecían cuestiones donde las personas que estaban federadas en el básquetbol competían y son los que llegan al final. Y no había ninguna dimensión de cuidado en relación a cómo la política se implementaba, ¿no? Pongo un ejemplo nomás, yo creo que en realidad como balance es muy positivo porque fue una de las pocas veces que una política pudo publificar recursos privados. Por lo general es al revés, por lo general el Estado paga al privado, ¿no? O sea, no sé si sabían, pero los uruguayos que están acá, en el 2030 se va a jugar un partido del Mundial de Uruguay en Uruguay y pone más plata al Estado uruguayo que la FIFA para remodelación del estadio. Un estadio que hay que ver cómo se usa esa plata pública. Si se usa, yo voy a poner un ejemplo porque estoy acá en Parque Valle y el ISEF, donde estudiamos refugio, está al lado del Estadio Centenario y voy a poner ese ejemplo. Si viene el Mundial y para construir en la zona pone plata para construir un aulario para la universidad, para mejorar el entorno del espacio que va a ser trabajado al Mundial, bueno, capaz que podés llegar a transar en esas cosas. Ahora, si el Mundial viene y la plata del Estado es para que una vez cada 4 fines de semana se llene un estadio para jugar un partido de fútbol con 40.000 personas que en realidad tienen una parcialidad que va a nivel 40.000 personas en un clásico, ¿no? O sea, ni siquiera, no creo que se pueda sostener en partidos no clásicos una participación tal. ¿Qué, qué vamos a hacer con ese estadio? ¿Qué genera ese estadio como tal, como inversión pública? ¿Sí? Entonces, ahí es donde creo que se juegan las reglas del capital. Y creo que son tensiones que no se pueden, que no se pueden nada, colocar como fáciles de resolver. ¿Sí? Em, Voy a plantear acá esto último y acá cierro como más la presentación. Este es el texto este es el texto que les voy a dejar. Jazmín Meirac, española, que trabaja con la idea de las políticas de cultura, va a decir que la relación del poder con la cultura, entendiendo en este caso al deporte como cultura, ha oscilado históricamente entre el excesivo intervencionismo, ¿sí? Del Estado y el excesivo abandono, entre la obsesión por controlar sus mensajes como a sus agentes, sus espacios y sus recursos, o bien abandonarla poco menos que a su suerte en manos de la regulación del mercado, ¿no? Esta polarización, va a decir la autora, en relación a cómo se comprendieron históricamente las cuestiones vinculadas a la cultura, son las que hacen que las políticas, para nuestro caso, ella no lo trae con el deporte, pero nosotros lo podemos tomar, son las que se ponen a jugar cuando hablamos y decimos, bueno, vamos a dejar la regulación en manos del mercado o vamos a polarizarlo con el intervencionismo estatal. Esa
relación entre intervencionismo y regulación del mercado abandonada, lo que nos pone es en una dinámica en la que eh, quizás no lleguemos a acuerdos. Entonces, esta es la tensión que propone. ¿Es viable pensar en una política ni Estado ni mercado? Bueno, eh, ella va a decir que la única forma de que eso sea posible es un Estado que regule, ¿sí? Porque el mercado podría prescindir del Estado, va a decir. Eh, Esto lo van a tener para leer, no lo vamos a como ampliar mucho más ahora. Eh, Básicamente, podríamos decir que hay una relación entre las políticas que se ponen en juego a nivel deportivo, el contexto, en este caso capitalismo global que se desarrollan, el papel que juega el Estado para poder trabajar sobre la relación particular a nivel territorial y los intereses y las relaciones de poder que pueden aparecer en relación con una mutua dependencia con el Estado, ¿no? Entonces ahí hay como esas tres cosas que me parece que son importantes manejar. ¿Qué podemos mirar de esas políticas? Bueno, siguiendo la literatura directamente de lo que estamos trabajando en el grupo, podríamos decir que hay una relación con los impactos sociales, una relación con un modelo conceptual y una relación con el presupuesto o el trasfondo económico y las decisiones políticas para que en realidad sucedan las cosas, ¿no? O sea, ahí es donde se juega básicamente la atención del deporte en términos del Estado. Esto se los voy a dejar para que lo bichen después. Eh, Me parecía importante plantear que voy a volver al esquema. En este planteo, ¿sí? Vieron que los cuadrantes funcionan como escalas del fenómeno, ¿no? A nivel de la política como cuestión de Estado, que es una preocupación internacional, el deporte como preocupación estatal, que es una cuestión que podríamos decir de la órbita local, y el deporte como arena pública o campo cultural, que es el espacio específico donde se desarrolla la práctica. Esto está totalmente tensionándose en todo momento, en cualquier práctica deportiva y en cualquier práctica que entre en el juego de los discursos del sistema deportivo hegemónico. Por lo tanto, la idea que tenía para hoy a partir de esto es que en realidad cada uno de ustedes, cada una de ustedes, pueda pensar, si quiere lo podemos tirar ahora como ejemplo, o si quieren lo pueden hacer para la que viene pensar cómo muchas veces, sin darnos cuenta, o ahora que lo podemos poner en palabras, en conceptos, en gente que lo está mirando, en gente que lo está intentando debatir, dialogar, como decía Ricardo hoy, cómo en realidad creemos que nos afectan esas políticas a veces sin darnos cuenta, ¿no? O sea, que haya hoy en Uruguay, 2007, Mariel Traídas no era obligatoria cuando cruzamos, yo tengo 40 años, no era obligatorio cuando yo estaba en la escuela la educación física. No había una posibilidad de reclamarle al Estado directamente determinadas enseñanzas del deporte en la escuela. Hoy la discusión, por lo menos que yo tengo incluso como profesional o como actor, es, che, una persona que sale de la escuela, ¿tiene chances deportivas con una persona que sale de un club? Y yo creo que no, claramente no. Por lo Te agrego, tanto, o de un colegio. bueno, para ponerlo en mismos términos educativos, para no irnos como a una dimensión extra, totalmente. Entonces, ahí es donde todavía nos tenemos que seguir preguntando en términos de desigualdad. Ahí es todavía donde tenemos que seguir preguntando en términos de política social. Ahí es donde todavía nos tenemos que seguir preguntando cómo nos impactan estas políticas. No, insisto con esto, no es un impacto que podamos manejar en términos de buenos o malos. Son impactos que están, que suceden y que hay que analizarlos, ¿sí? Entonces, nada, yo lo que voy a poner es, a mí, la ley en el 2002 de las sociedades anónimas deportivas me dejó fuera del fútbol. Literal. O sea, fue el boom de las sociedades deportivas anónimas. Yo jugaba al fútbol en ese momento
tenía edad de estar en quinta, cuarta en ese momento. Cuando llego para poder estar en Altenar en primera, la mayoría de los clubes eran sociedades anónimas que traían sus cuadros de otros países. ¿Sí? Dicho sea Entonces, de paso, fue México el que llegó en el cuadro que tú estabas en Liverpool. Así que, a nombre de los con los mexicanos y mexicanos. mexicanas, no más, perdona ahí, ¿no? Era una sociedad anónima mexicana que llegó a Rampla Mm, nada, trajo jugadores todos extranjeros. Eh, o puso plata para traer jugadores veteranos, por ejemplo. Y nada, el resultado no fue bueno, de hecho. Pero sí, en términos de lo económico para los actores que pusieron plata, fue súper rentable, claro. mm, Este, y cómo en realidad eso impacta en los procesos deportivos sin darnos cuenta. O sea, yo en ese momento no me daba cuenta que era el mecanismo de la sociedad anónima deportiva el que venía. Hoy puedo decir que es un formato de desarrollo que incluso se ha transformado mucho. Los primeros años de las sociedades anónimas pagaban muy buenos contratos a gente veterana y ahora se está apostando a la formación de las juveniles, ¿sí? Con el impacto del mercado, ¿no? ¿Cómo cambian esas cosas? De nuevo, capaz que en realidad en ese momento pegaba tremendo contrato y yo estaba re contento con las sociedades anónimas. De nuevo, no es una cuestión de lo bueno o lo malo, sino de cómo en realidad impactan a nivel cultural las definiciones en la política deportiva, ¿no? Y el fútbol, el básquetbol, el béisbol, el handball, la escuela está lleno de estas definiciones y de estas políticas. Y ya no me gusta hablar de derrame, pero hay un cierto derrame del sistema deportivo, ¿sí? En la escuela, en lo social, en lo cultural. Nada, es innegable que a la escuela los niños llegan con determinadas informaciones que van más allá de lo que uno podría querer enseñar del deporte incluso, ¿no? Entonces, esto es importante para nosotros y por eso lo defiendo como una cuestión ahí interesante, es decir, la idea del sistema deportivo hegemónico nuclea las diferentes posiciones en torno a los estudios sobre deporte y nos permite echar mano por momentos a diferentes formas de explicar el fenómeno deportivo. ¿Sí? Por eso es el concepto que utilizamos. La tarea es, si entienden ustedes, para la que viene o ahora el que quiera como probar con eso, que fue impactado por esto, por una política, ya sea en términos de omisión del Estado, ya sea en términos de la participación del Estado, ya sea en términos de la participación de la empresa como actor del mercado. Podemos intercambiar con eso. Para mí, cerrando con un intercambio ahí breve con eso y que queden ejemplos para la que viene están, y les vamos a dejar unos materiales para la próxima que vamos a estar con el tema género el 28. ahí levantó la mano, refugió. Sí, gracias, Oliver. Hay que estar en la jugada, ¿no? Definitivamente. Hace 7 días andaba ya por ahí en Puebla, Puebla, también sometiendo ahí que cómo va un asunto de denuncia y que creen que me encuentro justo en mi dependencia donde laboro, un gran cartel ahí espectacular que dice Tazón México, ¿no? NBA. Algo influye, todo influye, ¿no? Son muchas cosas que están ahí influyendo. Entonces, era nada más el comentario, ¿va? De que tampoco podemos dejar de lado la economía. Ah, bueno, y ya para cerrar, perdón, hay un paisano de Ensenada que le da fuerte a la bike, a la bicicleta, y ahora todos andan queriendo hacer competencias de ciclismo, y se habla de que a lo mejor sacar la vuelta a México de nuevo, pues es dinero. Al final de cuentas también, como nuestro sistema político es sexenal y luego acuérdense que las leyes están ahí para quién sabe para qué, pues no hay un seguimiento, ¿no? Entonces es cuestión de madurez individual y qué bonito fuese, va, que todos como una mechita de unos fuegos pirotécnicos en masa, poco a poco vaya cambiando esa mentalidad, ¿no? Y sea mejor aplicado toda la política deportiva de la mano con la política social. Gracias. No, ustedes. Por ahí Mariel levantó la mano. Gracias, Mariel.
A mí se me vino ahora, hace un par de años, yo no sé si Libar, te acordás, cuando la Secretaría Nacional quiso impulsar a través de las escuelas públicas y en las escuelas públicas un programa de una captación de talentos en relación al básquetbol. Y que ponía, acá me estoy poniendo como en el rol de profesional en el deporte, ¿no? Dentro de la escuela, que sabemos que no es solo deporte, pero bueno, haciendo ese recorte. Y nos ponía a nosotros como una cuestión de, aparte de hacer unos test de saltos y eso, teníamos que medir, pesar a los chiquilines, todo dentro de las 4 horas de esa escuela, dentro de lo que es la escuela pública uruguaya. Ahí hubo una movida de algunos de los profesores nucleados por jurisdicción, acá en Montevideo se divide por jurisdicción, no sé cómo son 100 y pico de escuelas por jurisdicción, eh, para negarnos a eso, que creíamos parados desde que creíamos que obviamente no, la escuela no era un lugar para captar talentos, sino que era un lugar justamente para trabajar el deporte como cultura, y que tampoco teníamos como las herramientas, incluso ellos desde Pique era como la cuestión de no tener las herramientas, era salvado por un kit que llegaba a cada una de las escuelas con una balanza, con un centímetro, hasta la tiza o el lápiz donde marcar la altura de los niños. Y bueno, eso, como algunas políticas, si se quiere, o sea, viéndolo así como, no en términos de bueno y malo, pero decimos, bueno, si hay posibilidades de que los chiquines accedan a más deportes y todo, está genial. Pero ¿de qué forma voy a generar esas condiciones de participación? Y también terminaba incluyendo a unos y excluyendo a otros. Entonces, y por decreto la escuela no es un lugar para excluir, sino es una cuestión de igualdad. Eso me venía a la mente. Y después lo que me quedó resonando en esto del esquema que presentabas como en esa cascada, que generalmente las políticas públicas en general y las deportivas están pensadas a veces en órbitas donde los que participan en generar esas políticas no están anclados en territorio. Entonces, el camino inverso, este que desea refugio en su localidad, a veces es mucho más rico porque surge de una necesidad local que después la forma de sostener y de dar respuesta a esa necesidad es a través de una política, indudablemente. Pero a veces cuando la política es impuesta desde un lugar como desde arriba, como le decimos nosotros, ¿no? Como de una externa totalmente, después cuando llega al campo, eso se disuelve y no genera el impacto que debería generar, más allá de todos los gastos de gestiones, de personal y todo lo que conlleva. Gracias, Mariel. Bien. Nada, espero que haya servido ahí como para seguir como metiéndonos un poco en tema y en conceptos y en ejes. Llevémonos eso. La idea ahí de sistema deportivo hegemónico me parece que juega un papel importante en la idea de, así como en concreto. Son discursos, prácticas que intentan como colocar un sentido común deportivo que se disputa en cada práctica y en cada discurso, en cada política, en cada actor, en cada línea de trabajo, que tiene una relación de fagocitación con el resto de las prácticas que no son las que predominan, o sea, aquella que está como por salir, bueno, la cooptamos y la metemos dentro, ¿no? Esto que decías vos, Mariela, ahora con lo de la escuela, cómo la escuela mete también como adentro lo mismo, o sea, hay como, mira, ahí juega mucho esta relación. El diálogo entre los subsistemas para legitimarse como discurso válido, ahí juega mucho el sistema deportivo hegemónico como concepto. Y la idea de la deportivización o del mercado o del el héroe deportivo como modelo a seguir, ¿no? Me parece que ahí hay como un combo interesante de cosas para desmenuzar, para ver si existen otros héroes deportivos. Y bueno, en las que vienen vamos a estar entrando también en prácticas que puedan diversificar estos fenómenos y demás. ¿Ah? Para la que Quería, viene, quería agregar nada más le- antes de que para la que viene, quería mandarles el libro porque queda más en esta intervención que en la pasada, Liber. El libro, La truculenta historia del atletismo en México, es un libro que escribí y que trastoca, ¿no? Cómo es que se da la política pública o la política que tiene la Federación Mexicana de Atletismo, ¿no? Es puntual el libro. Se los voy a mandar, está en PDF, es como una lectura complementaria. Me quedé pensando la vez pasada de que lo quería mandar, pero creo que calza más en esta charla libre, en este encuentro, que en el anterior.
Y nada Eso. más, quería agregar eso. Mandalo al mail, Rick. Vamos a mandar el texto para la que viene. Vamos a mandar la tarea, que va a quedar como una tarea de esto, cómo nos atraviesa una política pública o el deporte. Vamos a jugar un poco con eso en la autobiografía. La idea es seguir ampliando ese esquema inicial que enviaron. Lo vamos a seguir ampliando en cada uno de los espacios. Vamos a terminar con una autobiografía que cruce varios tópicos. Esa es un poco la idea de trabajo. Pueden ir agregándolo a modo de ensayo, Mariel, a modo de cómo en realidad lo perciben. Eso queda para ustedes. Eh, Nada, vamos a mandar ahí la tarea y los textos para la que viene. La idea es que llegue antes del encuentro para tener insumos, nada más, ¿tá? No es que sea como una obligación que los deja fuera de algo, así que no se preocupen por eso, pero si pueden ir jugando con eso, es como venir con insumos para la próxima, ¿tá?